Feliz inicio de semana y bienvenidos a este noticiero digital del Valle. Les saluda Marcela Chávez. Una persona fue arrestada después de que se escucharan varios disparos en un vecindario de East Central Fresno. Y esos momentos de terror fueron captados en cámara. Al menos una de esas balas pasó a través del parabrisas de una camioneta estacionada fuera de Hornet Avenue, cerca de Logan y Shields Avenue. El conductor del auto en el video huyó después de disparar y, de acuerdo con la policía, todo comenzó después de una fiesta en un Airbnb. Cuando los oficiales llegaron a la escena alrededor de las 3:30 de la madrugada, dicen que encontraron múltiples casquillos de bala en la calle y acordonaron el área durante varias horas. El propietario del Airbnb se presentó en la escena y permitió el ingreso a los oficiales dentro de la casa, y algunas personas fueron detenidas para ser interrogadas. Una persona fue arrestada por el robo de un arma de fuego y 2 armas de fuego robadas fueron recuperadas. Y un accidente automovilístico ayer por la tarde acabó con la vida de un padre de familia y, de acuerdo con el reporte, este fue causado por un conductor sospechoso de manejar bajo la influencia de sustancias. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche en las avenidas Ashland y Sunnyside en Clovis. El padre, identificado como Ashton McKiernan, de 41 años de Madera, que conducía, murió en el lugar. Su esposa y uno de sus 2 hijos resultaron heridos en el accidente. Mientras investigaban, los oficiales dicen que se enteraron de que un camión se dirigía al oeste en Ashland cuando cruzó el carril del tráfico opuesto, estrellándose de frente contra el auto de la familia. Después del accidente, el conductor del camión, identificado como Narayana Ser, de 35 años, fue arrestado por un delito de DUI y fue ingresado a la cárcel del condado de Fresno. Y la policía de Fresno arrestó a un hombre después de que dicen que este se subió a un auto en marcha y huyó. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del domingo en Pinedale. Fuentes le dijeron a nuestra estación que un vecino dejó su auto en marcha para calentarlo cuando el sospechoso Joseph Neves se subió al auto y se lo robó. La policía dice que manejó por el vecindario y se estrelló contra un auto estacionado. Luego saltó y corrió hacia un callejón cercano. Los oficiales finalmente lo encontraron y lo pusieron bajo custodia. Y en otra información, la huelga de los oficiales de correccional, que estaba planeada para hoy en la cárcel del condado de Fresno, fue aplazada una vez más. Los funcionarios del sindicato dicen que los bajos salarios, la poca contratación y las largas horas de trabajo los están empujando en esa dirección. El condado de Fresno y la Asociación de la Fuerza Pública del condado de Fresno enviaron un comunicado de prensa diciendo que llegaron a un acuerdo tentativo con la cotización, última y mejor oferta final. La oferta incluye un aumento del salario base del 11%, aumentos en las contribuciones al seguro médico, un pago único por la pandemia de $1,500 y un aumento en el pago inicial. The working conditions are terrible in there. They've gotten more dangerous, and it's never going to be any better until the jail is adequately staffed, and it's never going to be adequately staffed until the county provides the pay and benefits that keep people wanting to work there. Aunque esto impidió que la huelga sucediera, algunos funcionarios están enfatizando que consiguen sus demandas. La huelga fue programada para el 11 de julio. Y un juez ha decidido que la Adventure Church no puede detener la venta del icónico Tower Theater de la ciudad de Fresno. La juez Christy Colbert Captain escuchó el asunto y, después de considerar los argumentos, el tribunal no encontró ninguna base para desviarse de su decisión de tentativa. Los dueños del Teatro Tower acordaron vender el terreno a la ciudad por $6.5 millones. Y una empresa tecnológica de propiedad y operación local celebró sus 20 años durante el fin de semana. Se trata de UTech, que comenzó en el 2002 y desde entonces creció en otras 5 ubicaciones. La ubicación más nueva acaba de abrir en River Park y la empresa ayuda a los clientes a reparar teléfonos, computadoras, consolas de videojuegos y tabletas. El propietario dice que el aniversario número 20 significa mucho para la comunidad y que esta es una manera de demostrar su agradecimiento con la comunidad del Valle. I couldn't have done this growth very rapidly without the strong team and support of the other individuals that we currently have, and we appreciate our employees. Our employees are really, really good at what they do. They're certified technicians, and we continue to grow with them and expand our fields. Y por ello el sábado tuvieron juegos, premios, tacos gratis, además de reparaciones gratuitas para dispositivos seleccionados.
Y ayer los padres tuvieron la oportunidad de correr gratis en la pista de BMX en su día. La carrera donde los padres fueron los protagonistas fue gratis para cualquier padre de familia que quisiera participar. Los organizadores dicen que se les dijo que utilizarán una corbata e incluso que dieran una vuelta alrededor de la pista para el desfile de BMX el Día del Padre. Ellos dicen que las familias salieron a la carrera juntas, ambos mamás y papás participaron. Estas se realizan todos los fines de semana. I come out here every Sunday. This is my place to go on Sunday mornings. And we race here for all age groups from 5 and under for striders to my age, which is 59. I've been racing bikes since I was 14 years old. So I've been doing it for almost 45 years now. Él dice que participar en estas carreras BMX es una buena actividad antiestrés y usted puede llevar su bicicleta a la pista y si no tiene puede alquilar una. Y en información sobre la pandemia, millones de vacunas van en camino a varios consultorios médicos en toda la nación. Los CDC anunciaron la decisión durante el fin de semana. Se espera que 18 millones de bebés, niños pequeños y en edad preescolar ahora sean elegibles para la vacuna. Aún no está claro cómo reaccionarán los padres a las últimas recomendaciones, ya que algunos padres se resisten a inmunizar a sus hijos. En una encuesta reciente, menos del 20% de los padres con niños pequeños dicen que los vacunarán inmediatamente. Un 38% quiere esperar a ver qué sucede y el 27% dice que no tiene la intención de vacunar a sus hijos en lo absoluto. More than 1,000 kids have died, about 440 under the age of 4. We've seen, as you said, tens of thousands of hospitalizations in this age segment. La administración del presidente Biden se ha estado preparando para la implementación de esta orden durante semanas, permitiendo a los estados, las tribus, los centros comunitarios de salud y las farmacias reservar millones de dosis. Y seguimos hablando de salud porque los médicos están comenzando a recomendar algunos hábitos saludables como la alimentación consciente. Y aquí le decimos cómo puede beneficiar a su cuerpo. Los expertos dicen que el primer paso es sentarse mientras come. La investigación muestra que comemos un 5% más mientras estamos de pie. La segunda es la masticación lenta, la cual puede mejorar la digestión y le permitirá disfrutar más de su comida. Y por último, sonreír entre cada mordida porque sonreír libera neurotransmisores que lo hacen más feliz y puede reducir la alimentación inconsciente o emocional. También le da un momento para hacer una pausa y preguntarse tranquilamente si realmente usted está hambriento. It is tempting to return to dieting, but research indicates that people who diet lose weight initially and then gain it back plus additional weight. Instead, consider mindful eating. Mindful eating is not a diet. There are no menus or recipes. It's more about focusing on how you eat. Dicen los expertos que la alimentación consciente no es una dieta y que puede ser un plan más exitoso para perder esas libras de más. Otro consejo es llevar porciones pequeñas de pasabocas saludables a su trabajo que incluyen nueces, semillas y frutas. Y mientras piensan las ideas de los pasabocas, nosotros le damos un repaso por las condiciones del tiempo para esta semana. Y sí, hoy siente calor, los próximos días van a ser mucho más porque llegan las temperaturas en los 3 dígitos con mucho sol y mínimas en los 70s. Es momento de reforzar el uso del bloqueador solar y beber mucha agua. Y con esto nos despedimos. Muy feliz inicio de semana, feliz tarde y mañana nos vemos aquí a la misma hora con más noticias. Hasta pronto.